Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez conversaremos con el doctor Mihail Leitman acerca de un interesante tema y es la responsabilidad mutua, que es de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah. Así es que vamos a comenzar, pero primero que todo vamos a darle la bienvenida al doctor Leitman. Gracias por estar con nosotros. También. Doctor Leitman, ¿qué es la responsabilidad mutua de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah? Es un tema muy importante y extendido y diría que incluye todo. La responsabilidad mutua quiere decir que venimos como resultado de algo único, de la fuerza superior, que incluye dentro de sí todas las almas, tanto hombres, mujeres, todo junto. Y cuando desde el comienzo de la creación comenzamos a dividirnos y a alejarnos según el carácter, naturaleza, todo tipo de cualidades internas, desde adentro hacia afuera y también más externas, entonces quedamos, a pesar de todo, conectados en algo. Es como si no hubiéramos salido de ese mismo lugar donde todos estábamos como uno. Es decir, al comienzo salió uno, digamos esa gota de semen, y después se divide en dos, y cada una en dos más, y así y más, y cada uno hasta que llegamos a un número grande. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que hoy día somos millardos de gotas o de tipos, pero todos estamos conectados entre nosotros a través de un sistema que nos une como ese mismo pequeño hombre primero que nació del Creador. Y que el Creador dijo: lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, con esto salimos de Él y comenzamos a dividirnos y hoy día estamos divididos y realmente somos millardos de personas. Y a pesar de todo hay una conexión entre nosotros y esa conexión es tan grande y extendida y tiene tantas tonalidades que resulta que todos quedamos como si estuviéramos conectados juntos, a pesar de que somos mucho en número y vemos que somos mucho en número porque nuestro ego nos separa y nos aleja, pero en verdad es solamente a nuestros ojos, a nuestro intelecto, a nuestra percepción, pero en verdad no se hizo acá ninguna renovación, sino que solamente así lo sentimos, que estamos divididos, alejados unos de otros, o incluso opuestos, o que nos odiamos y que no queremos reconocernos unos a otros, pero todo este alejamiento, toda esta distancia, esta oposición que se descubre se llama ego o inclinación al mal, el egoísmo. Y lo que tenemos que hacer es una pequeña corrección, como si estuviéramos todos juntos en esa misma gota de simiente de la cual salimos, como si no hubiéramos salido. Y en verdad, si lo hacemos así, entonces podremos alcanzar nuestra unión y dentro de esta unión la conexión con Boré, con el Creador que nos creó, del cual salimos, y a través de ese mismo punto donde fuimos como uno,
volveremos a esa misma conexión con Boré como cuando estábamos en él, a pesar de que vemos de que somos millardos de personas que no estamos conectados unos con otros o incluso que nos odiamos unos a otros. Entonces, si queremos sentir al Creador de forma completa y plena, debemos acercarnos unos a otros. Y en la medida que lo hacemos, así vamos a comenzar a sentirlo más y más. Ese es el estado que se llama responsabilidad mutua. ¿Por qué? Porque así debemos ayudarnos los unos a los otros a conectarnos juntos para poder sentir al Creador. ¿Por qué se hizo esta multiplicación o esta división como idea original? ¿Cuál fue el propósito? Que queramos conectarnos entre nosotros para incluirnos en el Creador, para causarle con esto, para que se complazca de nosotros con esto. Ese va a ser nuestro regalo para Él, que queremos devolverle todo a Él, que esa misma inclinación al mal, ese deseo de recibir a través del cual nos dividimos, vamos a querer anularlo como si estuviéramos de vuelta en el Creador como un hombre con un corazón. Y entonces resulta que esa potencia de conexión que alcanzamos entre nosotros es exactamente ese mismo amor, esa misma relación del Creador hacia nosotros, y así lo vamos a sentir. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de sentir al Creador, de conocerlo, si no es a través que nos conectamos entre nosotros en esa misma forma, con esa misma potencia, tal como cuando estuvimos conectados en esa misma gota de simiente original como un hombre y un solo corazón. Y es para que esta unificación nosotros la hagamos de manera no automática, sino consciente. ¿Quién? Sí. Por una elección propia, no porque de manera natural así sucedió, sino porque lo hagamos de manera consciente. ¿Quién? Sí. Usted ha comentado que sus programas favoritos son acerca de la naturaleza. Cuando usted ve esos programas, ¿cuáles son los ejemplos que considera deberíamos seguir los seres humanos con respecto a la responsabilidad o garantía mutua que existe entre las diferentes especies y dentro de cada especie en sí? Por ejemplo, la relación entre las abejas o entre una abeja y una flor. El problema es que las relaciones entre todos los tipos de inerte, vegetal y animal, no tienen ego, no tienen la sensación de existencia de sí mismo que es opuesta a la de los demás. No se odian entre sí, no tienen ese rechazo de uno hacia el otro, sino que lo que hay en ellos es que simplemente se preocupan por sí mismos. Nosotros no. Nosotros queremos dañarnos unos a otros y ese es nuestro problema, eso es nuestro egoísmo, que incluso no recibo de esto ningún placer personal. Pero como el otro tiene algo que despierta en mí, me remece, entonces llego al prójimo y quiero lo que él tiene, no porque me falte, sino porque lo tiene el otro. Y por eso nuestro egoísmo no tiene ningún límite. Y aquí
tenemos precisamente la oportunidad de entender que si anulamos nuestro ego, entonces podremos también acercarnos unos a otros en esa misma gota inicial, original, de donde venimos todo. Y entonces, en esa misma gota vamos a descubrir cada uno quién nos creó, y esa misma fuerza nos invita para que nos incluyamos en él y lo revelemos, lo descubramos. ¿Cómo funciona la responsabilidad mutua en un sistema jerárquico como el que hay en la naturaleza? Por ejemplo, especies más fuertes que otras, entre países, unos que son más fuertes que otros, y también entre los seres humanos. Vemos que algunos tienen mayores habilidades y capacidades que otros. ¿Cómo funciona entonces en este sentido la responsabilidad mutua? Aquí debemos decir que lo que descubrimos sobre el sistema de garantía mutua trabaja según el libre albedrío, y que debemos llegar a una conexión entre nosotros, a ese sistema de responsabilidad mutua con el libre albedrío, e incluirnos entre nosotros con un amor absoluto, incondicional, y estar cada uno en lugar del otro en una forma incansable, y así llegaremos a algo en el que todos nos transformamos en similares al Creador. ¿Y qué nos pasa aquí? Que a través de esa misma gota de simiente que llega del Creador y nuestro ego, que todo el tiempo comenzamos entre nosotros a conectarnos y transformar el ego en conexión, entonces resulta que crecemos desde esa misma gota de simiente a Adam, que es la imagen del Creador. Por eso se llama Adam, Adomé, el que es similar al Creador. Y eso es lo que alcanzamos a través de la responsabilidad mutua, que solo si construimos una conexión entre nosotros que se llama la responsabilidad mutua, y esa fuerza debe ser ilimitada, sin límites, sin ningún tipo de limitación, sino que cada quien se da a sí mismo completamente para todos, los que están fuera de sí y todos juntos. Y a eso se le llama que todos nos conectamos en ese mismo tema llamado Adam, Adomé Leboré, el que es similar al Creador, y con esto alcanzamos nuestra corrección, nuestra misión y a nuestro Creador. Pero antes de llegar a eso, existe este estado que usted mencionó antes, que es el ego del ser humano, que es característico del ser humano. Entonces, ¿cómo se va a llegar a revertir este ego? En un sistema basado en Arvut, ¿cómo evitamos que el más fuerte se aproveche del más débil? Eso adrede, así lo creó el Creador. A eso se le llama creé la inclinación al mal. Barati Yetzer Arra. Yo creé la inclinación al mal. ¿Para qué hiciste esto? Es tan opuesto, eso produce tanto conflicto, nos amarga toda la vida, nos trae todos los problemas. Y tú, nuestro Padre, nuestro Rey, ¿cómo hiciste esto? Que nos creaste con una naturaleza tan mala. Y incluso te puedes imaginar a ti mismo esa naturaleza tan mala y que existamos en esta. Y así aquí debemos entender que el Creador creó esto opuesto a sí mismo para que nosotros nos
sobrepongamos y lo transformemos, lo corrijamos en conectarnos por sobre esto, por sobre el ego, y que este ego lo veamos precisamente como una ayuda en contra. Y a través de nuestro ego, lo transformamos en la fuerza del bien. Y a pesar del odio, a pesar del rechazo, a pesar de todos estos fenómenos malos y egoístas que descubrimos entre nosotros, transformamos estos fenómenos poco a poco en un buen fenómeno, en conexión y en amor. Y entonces llegamos a un estado en el que tenemos dos estados. Por una parte, llegamos a la revelación de la fuerza del mal, porque si nos sobreponemos a esta pequeña fuerza del mal, el Creador nos añade otra fuerza aún mayor. Y si nos conectamos de nuevo, nos vuelve a añadir otra fuerza de ego y de separación aún más grande, y así vamos avanzando según la norma que todo el que es más grande que su amigo, su inclinación es aún mayor. Y así llegamos también al conocer la fuerza del mal y también la fuerza del bien. Y cuando ambas existen en nosotros, se conectan y nos llevan a conocer al Creador, a sentir al Creador, a la revelación de la imagen del Creador en nosotros. Y por eso entonces somos llamados Adam, los que somos similares al Creador. Y así estamos obligados a incluirnos de esta fuerza del mal para que por sobre esta cubrirla con la fuerza del bien.